en la época de Pachacútec, cuando conquistaban un reino, un ayllo o una tribu, dejaban ahí colonos que se llamaban los mitmas. Ellos hacían cumplir su política, su sistema, su estructura administrativo, la cual eso ha quedado como huellas a tal punto que yo he escuchado a muchos ancianos comuneros hablar en quechua, decir el Uyanacushon, el Mincacushon, el Amazoa, el Amayuya, Huasilayque Jamuya, Parlamanchispa, Huaycaicuna. Entonces están diciendo, estoy viniendo a tu casa para hablar sobre, mañana va a haber asamblea en la comunidad, vamos a limpiar el canal de Ajurucre o vamos a hacer tal faena. En esta comunidad, como eran quechua hablantes, runasimis, que era mi abuelita también, que yo lo llegué a conocer, ella no hablaba castellano, hablaba solamente quechua. Entonces ellos me hacen entender que su idioma materno era un instrumento depositario, donde estaba guardado sus valores de reciprocidad, como digo, ¿no? El Aini, la Minca, porque en aquellos tiempos, en la era del coloniaje, era prohibido ya hacer el uso de sus valores incas. Así han ido destruyendo, haciendo olvidar toda su estructura de los ayllos. Pero en esta comunidad, digo yo, porque también lo dice el antropólogo norteamericano, dice, en esta comunidad no radicó un amo, salvo había un criollo mestizo que practicaba era como un usurero. Costumbre, claro, que viene desde de Europa, ¿no? Pero bueno, ese era el único. Pero en la comunidad entonces no había ese miedo, ese temor. Por eso es que su folclore mismo, al ser parodia, tienen más libertad de expresarse, su colorido, todo eso. Y la gente mismo era más creativa. Se han mantenido ciertos parámetros que vienen desde los ayllos. Y uno de estos es pues el Amazúa, el Amayuya, Amaqueya, ¿no? No ser ladrón, no ser mentiroso, no ser ocioso. Entonces con leyes simples, una palabra que mi hermana cuando yo era pequeño me decía, tienes tu hucha, hucha. Y yo al leer en esta obra, yo ya ahora un artista, con ese hambre, con esa necesidad de informarme, de buscar las huellas de mi comunidad, y encuentro ahí, y como mi hermana pues ha vivido más con mi abuela, todos, entonces se han nutrido mejor. Y ahí en ese libro encuentro que la palabra hucha es como una deuda, es como algo que no he cumplido con un mandato. Como niños hay que hacer algunas obligaciones. Entonces me iba al campo, no hacía. Entonces era una falta. En cambio, en la religión católica era pecado. Sí, Muqueayo tiene una característica muy especial de organización, basada fundamentalmente en el trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, soy integrante del cuartel tercero de esta comunidad. La comunidad está conformada por 4 cuarteles, ¿no? Lo que antes denominaban los ayllus. Entonces, estos ayllus, para integrarse a un nuevo sistema de empresas que se denominan como cuarteles. Entonces, son 4 cuarteles que trabajan mancomunadamente para hacer lo que es la comunidad. Bueno, la comunidad viene desde antes, ¿eh? Justamente digamos, el
el ambiente social y comunal viene desde una etapa de que realmente, como decíamos antes, decían los antiguos ciudadanos que no se calificaron como la pequeña Rusia. O sea, el trabajo comunitario en forma bastante llevadera, en forma bastante necesaria para que la comunidad reviva su ambiente social. Ya, los cuarteles se organizan en forma interna para hacer trabajos comunales, pero cada cuartel tiene su presentación en forma interna y se coordina para hacer un trabajo comunal en forma llevadera para el pueblo. Bueno, había esa costumbre de emigrar para captar la economía pues, en los trabajos de los haciendas mineros, para sostener a sus familiares, a sus hijos principalmente, que realizaban estudios de secundaria fuera del lugar. Por entonces en Muquiayo no existía un colegio secundario, entonces tenían que ir a Jauja, al Colegio San José de Jauja o al Colegio Santa Isabel de Huancayo. Y por entonces todos los estudiantes que cursaban educación secundaria iban a pie. Salían de acá a las 6 de la mañana para estar en Jauja a las 8 de la mañana, exactamente en el plantel. Así era. Y salían en las tardes a las 5 de la tarde y retornaban también a pie por el puente de Huaripampa. Así era por entonces, no había movilidad motorizada. Uno que otro tenía bicicleta, pero eso eran contadas personas nomás, pudientes. A los muquiayinos nos dicen, como apodo, nos dicen Opacuche. Pero eso tiene una historia muy importante. Huaripampa viene a ser la matriz como distrito, como desde la época de la República, y tal vez mucho más antes, podemos retroceder en el pasado, hasta el incanato. Entonces, en esa época, los trabajadores muquiayinos, comuneros, los que hicieron grande a Muquiayo, hay que hablar así, los que hicieron grande a Muquiayo, iban con sus herramientas por el camino y tenían que cruzar Huaripampa. Y los huaripampinos los veían, pues, socarrones, ¿sí? Mira los muquiayinos, ¿qué tal petulancia? Están yendo a trabajar. Dice que van a hacer un canal más grande que el de nosotros para que rieguen sus terrenos. Dice que van a poner un molino. Dice que van a hacer electrificación. Míralo, pues. Y iban pasados. Así se burlaban, ¿no? Los huaripampinos, los ciudadanos. Cuando volvían, los muquiayinos volvían tristes, cansados, agotados del trabajo del día, volvían pues, con la cabeza gacha, y decían, los huaripampinos al verlo pasar, ahí están los muquiayinos, pobres, vienen como el chancho, como el opa, agachados con la cabeza. Pero esos muquiayinos construyeron ese gran canal que se llama Ajorucre. Desde la toma tiene un buen promedio de recorrido, más de 8 kilómetros. Llegaron hasta Muquiayo y acá instalaron también un molino, mucho más grande que el de Muquiayo, que el de Huaripampa, perdón. Mucho más grande. Luego, con esa misma cantidad de agua, construyeron lo que es la primera planta hidroeléctrica y luego una segunda hidroeléctrica. Entonces, hemos superado largamente el trabajo. Entonces, ese apodo de Opacuches, a mi entender, nos cae bien porque nos levanta la moral, nos hace ver de que sí, por lo menos nuestros gran antepasados
han sido grandes hombres, aunque con un mal apodo hemos logrado grandes obras para Miquello. Sí, hubo cierto pesimismo, sí, de algunos ya veteranos o ancianos de esa época. Pensaban que no se iba a realizar, pero la juventud se empecinó. Habían dos grupos, un grupo que trabajaba en el asiento minero de Morococha y otro grupo que trabajaba en la fundición de Smelter por Pasco. Ahora, sometida al voto, ganó la proposición de Morococha, así, de tal manera que el ingeniero que se encargó de de dirigir esa obra fue el ingeniero Morán. Relató de que el terreno que ocupó la primera planta eléctrica ha sido donado por una familia en el paraje de Jajatuna. La planta eléctrica servía para iluminación nocturna y así para trabajos caseros de costura. De igual manera, la energía eléctrica se proporcionaba a Jauja, la capital de la provincia. También ellos lo utilizaban en iluminación nocturna y en ciertos trabajos caseros, pero una que otra industria como fábrica de aguas gaseosas, La Perla que existía por entonces, fábrica de aguas gaseosas La Perla, que funcionaba en el jirón Bolognesi, en plena construcción preparación del terreno para la construcción de la casa fuerte, han ocurrido muertes, principalmente socios del cuartel tercero. Algo de tres personas fallecieron, 3 personas, mujeres. Sí. Bueno, a modo de alimento, en mi adolescencia he trabajado en la comunidad, cubriendo los espacios que le tocaba a mi padre en las faenas. El trabajo allá era fiesta, era alegría, era reencuentro, era diálogo, sarcasmos, ironía, todo era. Entonces era un reencuentro de diferentes generaciones. Me gustaba contemplar el paisaje. Como yo he sido huérfano de madre, entonces había que trabajar. Mi padre también trabajaba en las minas, era predicador evangélico. Entonces mis hermanos, al desaparecer, ya fallecer la mamá, había que todo se quedó un poco como un estallido. Entonces todos habían que ubicarse y nosotros estábamos bajo la tenencia de mis hermanos mayores, en el uno, en el otro, con diferentes formas de tenerlo a uno. Entonces eso me ha hecho conocer los asientos mineros, la montaña, la comunidad, su trabajo colectivo. Ahí yo veía a mi tío Encarnación Guaitalla, que venía a visitar a la comunidad. Y él ayudaba, apoyaba a la comunidad con un amigo que él tenía, era Isidoro Soto. Entonces Isidoro Soto era topógrafo y mi tío era ingeniero. Entonces ellos venían de tiempo en tiempo a apoyar, como eran del lugar, apoyar a la comunidad. Entonces en uno de esos yo sentía que el pueblo, cuando él llegaba,
el pueblo había efervescencia, algarabía y se movilizaban para ya hacer las cosas que había dejado encargado. Entonces, para ese tiempo ya se venían los vientos, estaban haciendo la segunda planta hidroeléctrica. Entonces, como lo admiraban a mi tío, yo decía, yo algún día, yo también voy a ser grande, decía. Era como una forma de enviar un mensaje al subconsciente y el subconsciente lo remite al universo y el universo te reporta que cuando uno insiste llega a hacer lo que uno está insistiendo en su subconsciente. En estos últimos tiempos se ha perdido bastante lo que es ese trabajo sin querer recompensa, nada de eso, ¿no? Anteriormente se daba todo sin pedir nada, ¿no? Ahora un poquito que eso está venido a menos por el mismo manejo del gobierno, entiendo yo, ¿no? Porque se ha instalado lo que es las municipalidades distritales, que viene con financiamiento del Estado. Entonces ya la gente dice, ¿para qué trabajamos nosotros si hay un Estado que nos debe dar nuestra parte, ¿no? Y del cual tenemos derecho porque somos parte de ese Estado, ¿no? Entonces, un poco que eso ha distorsionado lo que es el trabajo comunal en sí. Por ejemplo, antes para hacer defensa ribereña, cuando hay crecidas del río Mantaro, es terrible, ¿no? Se lleva grandes extensiones de tierras cultivables, deteriora campos, etcétera, ¿no? Antes, ¿qué hacían la gente? ¿Qué hacía la comunidad? Salía en masa, salían a poner diques de contención, lo que llamaban ellos antes canastones, hechos de árboles, todo eso, con la finalidad de romper las olas, de romper la dirección del río y botarla al otro extremo, ¿no? Eso hacían, y era un trabajo, pero altamente fuerte, de mucha entrega, de vigor, de fuerza, ¿no? Eso no se está haciendo ahora, un poco que lo dejan para las autoridades, y las autoridades un poco o nada hacen, ¿no? La mala administración que ha venido produciéndose, ya no rendían cuentas como debe ser, no empleaban en obras de calidad, diríamos así, ¿no? No hacían una inversión pues, reproductiva, diríamos, del dinero. Y actualmente ya casi el dinero que captan solamente lo emplean en aniversarios, que propiamente es casi un derroche nada más. No hay no hay inversión en obras de calidad. Pero siempre he estado haciendo temas de mi comunidad, con la intención de que el costumbrismo o temas de nuestras comunidades puede hacerse universal cuando uno va planteando ya con los criterios, los conceptos que exige la evolución del arte. Entonces, en esa forma he ido avanzando, haciendo, ¿no? Siempre de la mano, apoyando a mi comunidad, porque lo amo, lo quiero, ahí me he formado, ahí he conocido la luz, el color, la fraternidad, he conocido la reciprocidad, era toda una familia, porque esta comunidad tiene una gloria tan frondosa que lo han hecho con su propio esfuerzo, con su Uyanakushun, con su Minkakushun, su Likachicuy, con esos valores que ya tienen vergüenza a hablar. Entonces, esos instrumentos para mí ha sido el motor, ha sido el combustible para ser artista. Fundamentalmente la obra principal que hicimos en esa época fue la consecución del proyecto de reelectrificación de nuestra población de Muquiaoyo. Todo lo que es ahora postes de concreto, cableado, que es
digamos, moderno, lo hemos hecho en esa época, que fue iniciativa de la gestión anterior a cargo de la señora Zenaida Asensio Castro. Entonces, yo, como que entraba también sucediéndole, he concluido ese trabajo, que era fundamental para el pueblo. Fue con el apoyo del gobierno. En ese entonces, el gobierno de Fujimori, a través de UTE Fonavi, nos dieron una partida presupuestal de 2.800.000 soles, ¿no?, que alcanzó para financiar todo ese trabajo, ¿no? Ese dinero nos lo dio en calidad de préstamo, pero andando el tiempo, el gobierno condonó esa deuda que habíamos asumido nosotros, lo del pueblo de Muquiayo, y en la actualidad pues no pagamos un solo centavo, ¿no? O sea, prácticamente Fonavi asumió ese trabajo y gracias a eso tenemos un nuevo cableado, un nuevo sistema de distribución eléctrica, ¿no?, con artefactos, con ferretería moderna, ¿no?, que seguramente va a durar muchos años. Ya ha pasado ya muchísimo tiempo, ¿sabes? Antes de ser presidente comunal, he sido miembro integrante del Comité Pro Construcción del nuevo templo matriz que acabamos de ver, ¿no? Ese trabajo ha sido arduo, bastante largo. Hemos trabajado un promedio básico de 10 años, ¿no?, para tener casi acabado ese templo, ¿no? Ahora ya ha mejorado bastante, ¿no? Aún me recuerdo hace rato el curita en la misa me dice que le obsequiemos a nombre de la institución unas barandas, ¿no? Y ha sido, ¿no? Tu voluntad, la voluntad del Señor, la voluntad de todo el pueblo, hemos ido aglutinando ese, y ese es el esfuerzo de la construcción de ese templo, ¿no?, que también es parte de mi trabajo, ¿no? Es lamentable decir, ¿no?, ha habido un primer intento de nuestros antepasados ya hace muchísimo tiempo, ¿no?, que han estado construyendo ya, han llegado a un 50% de construcción de ese templo, para reemplazar al otro que ya era de material rústico, de adobes, ¿no? ¿Qué han hecho? Han estado construyendo un templo con piedras labradas. Iba a ser un monumento esa iglesia. Pero lamentablemente ahí descuidaron y todavía quedan vestigios ahí, ¿no? Ahora al costado hay un convento justamente en esta cuadra de Independencia, hay vestigios pero más al fondo está lo que es la nave principal de la iglesia, todavía se conservan algunas piedras de eso. Lamentablemente, pues, como se llama, ese trabajo no ha sido concluido. Y nosotros cuando entramos ya para celebrar el centenario como Comité Pro Templo, construcción del nuevo templo, que dicho sea de paso, estaba considerado como monumento histórico, y el Instituto Nacional de Cultura no quería que tocáramos nada, ¿no? Pero un jueves de Semana Santa, allá por la década de los 80, con una lluvia atroz durante el día y la noche, ya las paredes que estaban resquebrajadas, gran parte, digamos la tercera parte de la nave principal se fue al suelo, ¿no?, con techo y paredes y todo, ¿no? Entonces ahí ya ni el Instituto de Cultura ni nadie nos puso piedras en camino para nosotros encaminar lo que es la construcción de este templo, ¿no? El primer mural que hago es la que está en el frontis, en la entrada, la portada, con la técnica del mosaico. Lo hice porque la gente comunera quería que le hagas una pintura para su salita.
sus costumbres, su chacla negro, su guaylijía, querían que le pinte, pero no estaba al alcance de su economía. Entonces yo me sentía tan frustrado de no poder atenderlos. Entonces solamente podía atender pues a gente que ya tenía su dinero y podía pagar 300, lo necesario también, ¿no? Entonces, pero la gente tenía eso. Eso fue el punto de partida, como decía César Vallejo, el gran poeta, decía, el arte viene del pueblo y vuelve hacia ella. Entonces, eso es lo que he tratado de interpretar y actuar. De ahí que hago un esbozo, un boceto y lo presento como un proyecto a la institución del Centro Comunal Lima, residentes acá en la capital. Entonces ellos aprueban en la presidencia del señor Augusto Tiza Muñoz y otros paisanos, con la colaboración del ingeniero Alcides Vélez. Entonces se llega a ejecutar y bueno, lo hicimos así ad honorem, por cariño, por amor al pueblo. Ellos aceptaron, buscamos algunas empresas que nos donen. Aquella vez estaban donando, había esa fiebre de hacer murales. La temática del mural es todo su proceso histórico, que se manifiesta sus trabajos colectivos, sus costumbres. Como toda cultura, su esencia fundamental es costumbres y hábitos hacia su comunidad, y con eso se desarrollaron. Eso ha sido la inspiración. He pintado a ellos los mineros porque son esos hombres que salían, comuneros que salían a las minas a trabajar, y allí han visto la luz eléctrica, que dice que estaba llenada en un pomo de cristal y se machucaba un botón y prendía. Habían traído los gringos, dice. Entonces vienen con esa idea a la comunidad, y la comunidad ya pues había hecho sus puentes, había hecho su canal de ajurucre, había hecho sus canales de riego, tenían su molino con piedra. Entonces ahí traen esa idea que nosotros también podemos hacerlo. Y habían visto cómo se produce, cómo se genera el generador, eso. Así traen la idea de instaurar la planta eléctrica. Mi abuelo era todo un personaje quijotesco en el pueblo, pero básicamente él era así cuando se tomaba unos cuantos cañazos de Monobamba, de Rondayacu, de Chacaibamba, etc., que los transportaba él desde la selva a lomo de mulas hasta la localidad de Jauja para ser distribuidos en toda la provincia y tal vez en todo el Valle del Mantaro, ¿no? Para lo cual contaba con toda una infraestructura, digamos, con todo un equipo, con toda la calidad de personal, o sea, todos los recursos necesarios para hacer ese transporte que duraba un promedio de 15 días, ¿no? Entre ir y volver y hacer todo ese cargamento. En ese trajín que tenían de traer el aguardiente, la coca, de transportar eso, un lugar llamado Tambillo, que está, digamos, a la cima para ya voltear a la ceja de selva, en esos tiempos había una caseta del Ministerio de Hacienda, lo que es hoy Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Había un recaudador, o sea, un funcionario con corbata, con terno, ahí en las alturas, no vas a creer, ¿no? Ahí en las alturas donde no hay más, la caseta estaba sola y después las casas por allá, distantes, así, ¿no? Estaba ahí y era drástico, serio en su trabajo. Él no dejaba pasar nada por desapercibido, pero mi abuelo tenía que transportar algo por detrás de las cosas, ¿no? O sea, no declaraba el 100% de su producto, ¿no? ¿Por qué? Porque le imponían una tasa de impuestos, ¿no?
y eso mermaba su ingreso, digamos. Entonces, por ahí él, por lo bajo, tenía que hacer pasar unos cuantos animalitos con su carga, ¿no? Entonces, para hacer eso, lo embromaba a ese funcionario, ¿no? Pero ya no encontraba, pues, formas ya en los diferentes... Pero se dio cuenta de que uno de los burritos, Feliciano se llamaba ese burrito, era el que encabezaba la tropa, la tropilla de burros, ¿no? Entonces, ese burrito tenía la costumbre, mala o buena, de meter la cabeza sobre el mostrador de la oficina y se le quedaba mirando al funcionario. Entonces, en unos días, para lograr hacer ese paso, él dijo, ¿qué hago? Le puso corbata y le puso lentes. Entonces el funcionario, cuando llegó a poner la cabeza y quedárselo mirando como de costumbre, se puso colérico, ¿no? Y le dijo oiga, Claudio Cóndor, ¿qué pasa? ¿Qué hace este animal acá? ¿Cómo va a estar así? ¿Por qué le pones corbata? Es una burla hacia mi persona. ¿Por qué le pones lentes? Es una burla a mi persona. Entonces, ¡sácala a este animal! Señor, le dice, ¿por qué lo voy a sacar a él? Él se pone la corbata porque él es el jefe de este equipo. Se pone los lentes también porque es corto de vista. En ese promedio él estaba pasando su carga. Lo que pasa es que había una limitación económica. Entonces, como había limitación económica y los parantes, las columnas, los andamios eran rústicos así de maderas. Entonces los dueños me reclamaban ya su madera, ya mucho tiempo, y eso necesita pues un poco de paciencia para hacer ese trabajo en altura. Y me pedían rápido, y además ya la institución ya no podía tampoco atenderme en los materiales. Y he tenido que correr, hacerlo lo necesario, ya más para que tenga. Ya pues así inauguramos ya en el centenario de la creación política de Mquillauyo. Por una reciprocidad social, ya para el pequeño, para el grande, para todo nivel. Entonces ya con eso ya creía que había cumplido. He donado algunas obras a la sala comunal, como su época heroica, era un acto, pero inclusive de riesgo, cuando hacían pasar por Kermas, sus comuneros, por el río, sus inmensas máquinas que habían adquirido la comunidad. Entonces, bueno, tengo la intención de hacer otras obras todavía en esos trabajos comunales, el trabajo colectivo, sí. Cuando inauguraron el parque, que hasta ahorita se conserva, el parque principal era una vereda en el contorno, ahora bueno ya está rodeado de cemento y asfalto, ¿no? Pero anteriormente era solamente el parquecito que delimitaba lo que es las partes de la vegetación, flores y todas esas cosas, ¿no? Entonces, para hacer ese parque, él como tenía esa facilidad de su cantidad de mulos, de burros, iba al río y traía los agregados que necesitaba para ese parque. Entonces, bueno, el día de la inauguración, Claudio estaba tomando en una esquina y ve que muchos personajes con terno y corbata estaban paseándose por el parque para inaugurarlo, ¿no? Entre ellos invitados de la provincia de Jauja, el subprefecto, autoridades del pueblo mismo también, ¿no? Entonces él dice, oiga, pero ¿esta gente qué hace acá? ¿Por qué se pasean en mi parque? Si ese parque lo hemos trabajado nosotros, lo del pueblo, y nosotros nada. Ellos sí están primerito, inaugurando, dicen, ¿no? No, esto no puede ser, dice. Acá los que han trabajado son mis burros y yo y la gente, los comuneros, dicen, ¿no? Y se vino corriendo a su casa, como está cerquita de la plaza, se llevó a todos sus burritos poniéndole su corbata y sus anteojos, ¿no? Y los hizo pasear ahí en el parque, ¿no? Ellos, las autoridades se sintieron incómodos, ¿no? Y ordenaron que lo detengan a Claudio.
Pero Claudio dijo, no, ¿por qué me van a tener si es trabajado? Esta es la realidad. Entonces, bueno, de ahí salió el abuelo, sí, ya me voy, ya cumplí, ya.